Hola, bienvenidos a la sustentación de la materia de estadística y probabilidades. Nosotras somos estudiantes de psicología virtual de segundo semestre. Somos el equipo número 3 que está conformado por... Hola, mi nombre es Dayana Carrillo. Hola, yo soy Angélica Hernández. Hola, yo soy Elizabeth Ortega. Y yo, Sandra Carvajal. Para la realización de nuestro trabajo, aplicamos una encuesta a 50 personas utilizando la plataforma de Google Form. Ahora, esta encuesta contenía tres preguntas que nos permitieron recopilar información sobre nuestras variables de estudio, que eran edad, género y la cantidad de veces que la persona se ha sentido ansioso o ansiosa durante la última semana. Ahora, esta última pregunta corresponde a la variable cuantitativa que se requería para el desarrollo de nuestro trabajo. La información recolectada fue organizada en una tabla que contiene únicamente los datos de la variable cuantitativa seleccionada. Ahora, esta tabla nos permitió observar la distribución de respuesta y facilitó la elaboración de la tabla de frecuencias para el análisis estadístico que veremos a continuación. Bueno, ahora esta es nuestra tabla de frecuencias. Como sabemos, una tabla de frecuencias nos ayuda a organizar y a resumir la información de los datos que hemos recibido en nuestra variable cuantitativa. Esa variable cuantitativa, las respuestas, los datos fueron colocados aquí. Como pueden ver, el dato menor es cero, siendo este que ningún día sintió ansiedad, y 7 como días máximos que pudo sentir ansiedad la semana pasada. Entre estos dos datos, dato menor y dato mayor, no hay mucha diferencia. Por ende, no necesitamos hacer una tabla de intervalos. Pudimos poner todos los datos, que son 8 en total, comprendidos entre 0 a 7. Esta fue nuestra frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. También incluimos el porcentaje que nos ayudará como a ver de una manera más práctica y más visual nuestros resultados, como lo veremos a continuación. Un diagrama de barras y un gráfico de torta pues nos ayudan a visualizar, como lo decíamos, de manera más clara y rápida. El diagrama de barras compara frecuencias entre categorías, mientras que la torta nos muestra la proporción que representa cada categoría dentro del total. Aquí tenemos nuestros diagramas. Tenemos nuestro diagrama de barras y nuestro diagrama de torta, los cuales como en esta encuesta nos permiten y nos ayudan a ver de una manera más fácil, más sencilla y más visual los datos que hemos recopilado en la encuesta. El gráfico de barras tiene en el eje X, en el eje Y tiene la cantidad de personas y en el eje X tiene los días con ansiedad. Y el gráfico de torta nos muestra la distribución de los porcentajes en la respuesta de nuestra variable cuantitativa. Ahora vamos a explicar las medidas de tendencia central. Estas son medidas que permiten resumir los datos con un valor representativo. Muestran dónde se concentran los datos en un conjunto y se usan para describir, comparar y analizar la información en diversos estudios. En psicología ayudan a interpretar resultados de pruebas, encuestas y experimentos. Existen tres medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. La media hace referencia al promedio de todos los datos, la mediana al valor central de los datos ordenados y la moda el valor que más se repite. Para nuestro caso, al calcular la media, utilizamos la fórmula del promedio, que significa la sumatoria de todos los datos sobre el número total de datos. En nuestro caso, la sumatoria fue 140, el número total de datos 50, por lo tanto, encontramos que nuestra media es 2,8. Para la mediana, lo que hicimos fue organizar todos los datos y como tenemos 50 datos en total, la mediana se encuentra entre los valores 25 y 26. En este caso, los números corresponden al 3 en ambas posiciones. Entonces lo que hicimos fue sumarlos, dividirlos entre 2 y encontramos que nuestra mediana es 3. Por último, la moda, que es el valor que más se repite, y basados en nuestra tabla de frecuencia, encontramos que los valores 2 y 3, en los días 2 y 3, se repiten 10 veces cada uno. En este caso, hablamos de una moda binomial. Por lo tanto, nuestras modas serían dos, los números 2 y el número 3. Bueno, y para continuar, vamos a ver cómo vamos a aplicar las medidas de dispersión a los resultados de la encuesta que realizamos. Pero primero vamos a explicar qué son las medidas de dispersión.
Las medidas de dispersión nos ayudan a saber qué tan separados están los datos entre sí y respecto a la media. En este caso queremos saber si la frecuencia de ansiedad fue parecida entre todos o muy diferente. Vamos a ver dos medidas principales que son la varianza, que mide cuánto se dispersan los datos al cuadrado respecto a la media. Es la base para calcular la desviación estándar. La desviación estándar indica en promedio cuánto se alejan los datos de la media. Es la medida más usada de dispersión. Bueno, para calcular la varianza vamos a tener en cuenta la explicación de Lisa respecto a la media. Y pues como ya la tenemos, vamos a calcular la varianza que nos dice cuánto se alejan en promedio los datos del valor medio, pero al cuadrado. La fórmula es esta. Y para explicarla, bueno, a cada valor x y le restamos la media, elevamos el resultado al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia ni, sumamos todos los resultados y finalmente dividimos entre el total de datos, que es 50. Y acá, como pueden ver, nos da más o menos un aproximado de 3.3. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza para que esté en las mismas unidades que la variable original, en este caso, pues cuántas veces por semana. La fórmula es muy simple, simplemente pues seleccionamos el valor, lo que nos dio la varianza, y lo elevamos al cuadrado. Y pues, como podemos observar, es aproximadamente 1.8. Esto quiere decir que en promedio las respuestas se alejan unas 1.8 veces del promedio de 2.8. Luego de haber analizado los datos recogidos en nuestra encuesta sobre la ansiedad semanal, queremos compartir con ustedes algunas conclusiones claves que nos permiten entender mejor cómo se distribuye este fenómeno entre las personas encuestadas. Estas conclusiones no solo reflejan la frecuencia con la que se experimenta ansiedad, sino también cómo esta varía según factores como la edad, el género y algunas creencias socioculturales observadas durante el proceso. Nivel general de ansiedad. En cuanto al nivel de ansiedad general semanal, los resultados muestran una media de 2.8 veces por semana, con una mediana de 3 y una moda binomial de 2 y 3. Esto significa que la mayoría de los encuestados experimenta ansiedad entre 2 y 3 veces a la semana, lo que se traduce a un nivel moderado de ansiedad en la población estudiada. La desviación estándar fue de 1.8 y la varianza de 3.24, lo cual indica que existe una variabilidad moderada entre los casos. Sin embargo, vale la pena señalar que un 12% de las personas reportaron sufrir ansiedad severa, es decir, entre 6 y 7 veces por semana, lo que representó un 12% del total. Relación entre ansiedad y edad. Al analizar la edad, observamos diferencias notables. El grupo entre 18 y 30 años presentó la media de ansiedad más alta, con 3.08 veces por semana. Este grupo representó el 50% de la muestra. Le siguen las personas entre 31 y 45 años con un promedio de 2.64 veces. Y finalmente los mayores de 45 años con una media de solo 1.92 por semana. Esto nos indica que las personas más jóvenes experimentan más ansiedad, mientras que en los adultos mayores la frecuencia disminuye considerablemente. Relación entre ansiedad y género. Respecto al género también encontramos diferencias. Las mujeres reportan una media de ansiedad de 3.13 veces por semana, mientras que los hombres reportaron 2.5 veces. Las mujeres representaron el 58% de la muestra frente al 42% de hombres. Esto sugiere que las mujeres expresan o experimentan niveles más altos de ansiedad, al menos desde el punto de vista autodeclarado. Además, durante el proceso de encuesta notamos un detalle bastante interesante. Algunos hombres mayores mostraron resistencia a hablar sobre salud mental. Uno de ellos incluso dijo textualmente: "Eso no existe". Y otro mencionó que en su época eso se curaba con correas. Esto evidencia una barrera cultural y generacional para hablar abiertamente sobre la ansiedad, especialmente entre los hombres. En conclusión, los datos muestran que la ansiedad afecta más frecuentemente a las jóvenes y a las mujeres, y que los prejuicios culturales todavía influyen en cómo se percibe y se habla sobre el tema. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de educar en salud mental y a considerar estos factores al momento de diseñar intervenciones o políticas públicas. De parte de todas nosotras, les agradecemos que nos hayan acompañado durante la presentación. Esperamos que haya sido clara y enriquecedora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.